Hola, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta semana, ya lo dije, vamos a estar hablando acerca un poquito temas relacionados con la nutrición, algunas consecuencias de a veces no comer saludable o no comer los nutrientes esenciales, o algunas ya pueden venir de problemas genéticos, por así decirlo, ¿no? De nuestros abuelitos, de nuestros papás, bisabuelos que ya tengan algunas enfermedades que se puedan heredar de forma genética. Entonces, vamos a hablar alrededor de esta semana sobre, por así decirlo, ese tipo de consecuencias, de enfermedades de genéticas pueden ser, ya lo dije, de seguir una mala alimentación, no comer bien, malpasarnos, por así decirlo. ¿A qué me refiero con malpasarnos? Pues no desayunar a la hora que tenemos que desayunar, a veces comer nada más una vez al día, dos veces al día, etcétera. Entonces, ayer hablamos sobre un tema muy importante que estoy seguro que muchos de ustedes conocen el tema del colesterol. Ya dije el viernes pasado que íbamos a hablar sobre este tema esta semana. Es un tema extenso, más que extenso, complicado. ¿Por qué complicado? Ya lo dije ayer, se divide en dos partes. El colesterol bueno, ¿cuál es el colesterol bueno? El que se denomina HDL, por sus siglas en inglés, High Density Lipoprotein, o sea, alta densidad de lipoproteínas. El día de hoy vamos a hablar sobre el colesterol malo. ¿Cuál es este? Pues por sus siglas en inglés, LDL, Low Density Lipoprotein, baja densidad de lipoproteínas. Entonces, bueno, es un tema importante, es un tema por así decirlo, tenemos que prestar más atención en el tema de hoy del colesterol malo. Los dos son muy importantes, pero el colesterol malo puede ser un poquito más, bueno, es más perjudicial que el colesterol bueno. ¿Por qué? Pues vamos a ver esto pues a lo largo de esta plática. Entonces, cualquier duda, consúltelo conmigo. em, Me lo pueden poner en los comentarios de Facebook, si se transmite esto en YouTube. Eh, Tal vez más adelante les comparta mis redes sociales por si me quieren seguir, me quieren preguntar algo. Con mucho gusto lo respondo en las pláticas. También sería mucho ayuda para mí, pues que me pregunten cosas, que tengan algunos temas de los que quieran saber, porque sé que todos los temas son importantes, pero algunos son más que otros para cierto tipo de personas. Entonces, pues tal vez algunos temas que no haya hablado o no vaya a hablar, pues a ustedes se les hagan muy interesantes o cosas así. Y entonces, pues me pueden contactar y decirme, oye, Iñaki, pues este tema se me hace muy interesante, puedes hablar sobre este, y pues yo claramente pues los ayudaré. Entonces, pues esto sería todo por parte de, por así decirlo, de la presentación. También decirles que este tema, ya lo dije ayer, es un poquito más para adultos mayores, adultos de la tercera edad, adultos en vejez, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque estos problemas se presentan más en ellos. Entonces, pues hay que estar más atentos en nuestros abuelitos, en nuestros tíos, en nuestros papás. Entonces, pues es muy importante conocer sobre esto. Ya lo dije ayer, si tú que estás viendo esto eres un adolescente, una niña, un niño, pues también hácelo saber a tus papás esta información. También hay que tener no solo información mía, yo todavía, por así decirlo, estoy en proceso de ser, por así decirlo, profesional, estoy haciendo mi servicio social con ustedes, entonces pues deberían de contactar con una persona que ya tenga el título en sí, ¿ok? O sea, una persona como un nutriólogo, un nutricionista. Y ayer ya lo dije, hay que hacernos análisis clínicos una vez al año. Esto será muy importante para detectar algunas enfermedades, niveles de colesterol altos, glucosa alta, sodio alto, etcétera. Entonces, esto sería todo por parte de la introducción. Vamos a presentar o compartir
una presentación para que se den una idea, perdón, sobre, sobre este tema. Entonces, bueno, esta es una presentación muy similar a la de ayer, porque no quise hacerla tan diferente para que no se confundieran, ¿ok? Son temas parecidos, son nombres parecidos, entonces, pues vamos a explicar un poquito sobre esto, sobre este tipo de colesterol que puede ser a veces más perjudicial que el colesterol bueno. Entonces, pues vamos a hablar sobre esto. Ok, colesterol malo, colesterol LDL, así le voy a mencionar en algunos términos como LDL. Entonces, bueno, eh, ¿cuáles son los objetivos? Aquí puse tres, son cinco. Entonces, el primero es definir qué es el colesterol LDL, Low Density Lipoprotein. El segundo es explicar los riesgos del colesterol LDL alto, destacar algunos riesgos de tener estos niveles altos, como la acumulación de esta placa de colesterol en las arterias, pues puede aumentar algunos riesgos de enfermedades, ¿no? Más en específico, las cardiovasculares. Ya hablamos de esto el viernes pasado, sobre este tipo de sistema o enfermedades, cómo se relaciona la nutrición con la salud cardiovascular, del corazón, las arterias, las venas, etcétera. Si no lo han visto, vayan a verlo, es muy importante también. Otro, pues, es identificar los alimentos que aumentan el colesterol LDL, también explicar cómo reducir el colesterol malo en la sangre. A veces, pues, no sabemos que tenemos este tipo de colesterol, por eso es muy importante hacernos estudios, estar informados de lo que pasa con nuestro cuerpo. Y por último, pues, ser consciente, enfatizar de la importancia del control de este colesterol en nuestro cuerpo, ¿ok? Son subtemas muy importantes, muy parecidos a los de ayer, porque pues estamos hablando de dos tipos de colesterol, van a ser subtemas casi iguales, entonces pues por eso es un poquito repetitivo los subtemas, pero pues son diferentes, por así decirlo, términos, ¿ok? Entonces hay que poner mucha atención, vamos a hablar sobre esto. Entonces, ¿cuál es, por así decirlo, la definición de colesterol malo? Bueno, pues el colesterol LDL es una sustancia que transporta el colesterol en la sangre y, por así decirlo, que en exceso puede causar graves problemas de salud. Entonces es importante mantener los niveles bajos. Por así decirlo, el colesterol malo es el que transporta la sangre, ¿ok? Entonces, si hay demasiado LDL, colesterol malo, pues puede ser perjudicial para nuestras arterias. Aquí dice, por ejemplo, que se puede acumular en las paredes arteriales formando placas. Entonces, pues esto con el tiempo pueden endurecerse y estrechar las arterias, reducir el flujo de sangre, lo que aumenta pues el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ayer hablamos sobre esto. El colesterol bueno, ojo con esto, el colesterol bueno es el que limpia las arterias. Lo dijimos ayer, el sistema de limpieza. Es el sistema de limpieza de nuestras arterias. Y el colesterol malo es el que transporta este colesterol, el que pasa por las arterias. ¿Ok? Entonces, por eso se llama colesterol bueno, porque el bueno limpia nuestras arterias y el colesterol malo es el que pasa por nuestras arterias. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se llama colesterol malo y por qué se llama colesterol bueno? Si en exceso los dos pueden afectar a nuestro cuerpo. Ok, pues el colesterol malo, eh, en pocos niveles altos, por así decirlo, o sea, si está en niveles altos, pero es reducido, no sé si me doy a entender, pues es perjudicial, o sea, es muy, muy malo tener estos niveles altos. En cambio, el colesterol bueno, pues se puede, todavía los niveles altos pueden ser un poquito menos perjudiciales que el colesterol malo. Ok, entonces por eso se llama uno bueno y otro malo, aunque los dos en exceso pues pueden ser perjudiciales.
Entonces, aquí vemos algunas comparaciones sobre esto. Por ejemplo, el colesterol malo, ya dijimos, es el transporte, transporta el colesterol a las arterias. Y bueno, el colesterol bueno recoge el exceso de colesterol en las arterias. Ya lo dijimos, el servicio de limpieza, por así decirlo. La acumulación, el colesterol malo se acumula en las paredes de de las arterias formando placas, mientras que el colesterol bueno lo lleva al hígado para su eliminación. Por eso es un poquito mejor el colesterol bueno. La eliminación, ya lo dijimos, la protección es otra. Bueno, por ejemplo, aquí dice, los riesgos, aumenta el riesgo de enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, mientras que el colesterol bueno ayuda a prevenir la acumulación de la placa y de enfermedades del corazón. Por eso es bueno este tipo de colesterol, el HDL, el bueno, va a ser mejor siempre que el LDL, el malo, ¿ok? Es un tema complicado porque se utilizan términos un poquito menos comunes y a veces bueno, no a veces, tiene que ver esto con biología y entra aquí algunos términos como las células, ya se empiezan a ver aquí términos como las células, membranas, paredes celulares. Entonces, pues es un poquito difícil de entender. Lo estoy tratando de sintetizar para que ustedes lo entiendan perfectamente. Y bueno, entonces vamos a explicar ahora, pues, los riesgos de este colesterol. Bueno, pues, antes de los riesgos, primero vamos a ver, pues, qué es el colesterol malo, ¿no? Ya dijimos la definición, pero, pues, en sí, ¿qué es? Bueno, este tipo de colesterol, pues, es un tipo de grasa en la sangre, ya lo dijimos, a veces puede ser serosa. Específicamente de lipoproteínas de baja densidad. Ya lo dijimos, por eso son sus siglas en inglés, LDL, Low Density Lipoprotein. Y estas lipoproteínas, pues son componentes que son parte de la membrana plasmática de cada una de nuestras células. Entonces, en acumulación, pues causa placas en las arterias, lo que puede ser malo. Y bueno, ¿qué hace el colesterol malo? Pues forma placas, estrecha nuestras arterias. ¿Qué dice esto? Pues con el tiempo, las placas que se acumulan en nuestras arterias pues pueden endurecerse y estrechar las arterias, limitando el flujo sanguíneo, lo que a veces puede crear coágulos, lo que a veces no puede llegar la sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, pues esto es malo. También aumenta el riesgo de enfermedades, ataques cardíacos, enfermedades periféricas, y vamos a hablar sobre esto aquí, sobre los riesgos. Entonces, pues los riesgos son diferentes. Aquí perdón, es que se me regresó, no sé por qué. Los riesgos son diferentes. Sabemos que tener altos niveles de este colesterol malo, colesterol LDL, pues puede traer diferentes enfermedades. Estereoclerosis, una de ellas, bueno, esta condición produce que el LDL se acumule en las paredes de las arterias, formando las placas que los endurecen y las estrechan. Esto ya lo hablamos, así se llama la enfermedad, estereoclerosis. Otra de ellas, pues, es la enfermedad coronaria, la acumulación de esta placa en las arterias coronarias. Estas arterias son las que suministran la sangre al corazón, pues puede provocar anginas de pecho o infartos miocardíacos, en el miocardio, perdón. Entonces, pues es muy importante eh, tener en cuenta estas enfermedades. Otra, pues un poquito también común, pues son los aneurismas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las placas se debilitan las paredes de estas arterias y aumentan el riesgo de que se formen aneurismas. ¿Qué son los aneurismas? Pues el ensanchamiento o abultamiento de las arterias, que se hacen un poquito gordas, por así decirlo.
Son riesgos muy importantes a conocer. Hay otros como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares que tienen que ver con el cerebro, no llega la suficiente sangre al cerebro. Otros pues pueden ser las enfermedades arteriales periféricas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues esta acumulación de placa en las arterias puede reducir la movilidad de las piernas que no pasa el flujo sanguíneo de manera correcta, causando pues a veces dolor al caminar. Entonces esto es algo común en los abuelitos, en las personas obesas, por así decirlo. Entonces pues es muy importante conocer estos riesgos. Alimentos que aumentan pues estos niveles de LDL pues pueden ser diferentes, ¿no? Podemos ir desde carnes rojas, como por ejemplo res, cerdo, cordero, pues todas estas carnes rojas sabemos que no es bueno comerlas en exceso, es mejor comer, por así decirlo, las carnes blancas, las carnes como pescados, pollos, porque van a tener tal vez más nutrientes, algunos minerales, algunas vitaminas, ya lo dijimos. Los pescados grasos son mejores, son buenos portadores de colesterol bueno. Los pescados grasos, entonces hay que dejar de consumir a veces en exceso estas carnes rojas como res, cerdo, cordero y tratar de cambiarlo por pescados como atún, sardina, salmón, tilapia. Entonces pues es mejor, es una mejor opción. Otro, pues, son los productos lácteos enteros, la leche entera, el queso crema, la mantequilla, pues también no hay que consumirla en exceso. Podemos cambiar, pues, por ejemplo, la mantequilla por algunos aceites más saludables como aceite de oliva, aceite de aguacate, etcétera. Los embutidos, la salchicha, el tocino y el jamón, estos, la mortadela, etcétera, pues son muy malos, pueden estar bueno, hay estudios que dicen que pueden traer hasta cáncer, entonces pues es muy importante dejar de consumirlas porque son muy ricas, es muy rico, pero pues podemos cambiarlo por otras opciones. Por ejemplo, si nos queremos hacer un sándwich de jamón, podemos hacernos un sándwich de pechuga de pavo, un sándwich de pechuga de pollo, etcétera, y va a ser más sano, vamos a consumir más nutrientes y va a reducir estos niveles de colesterol a- malo, perdón, colesterol LDL. Entonces, otros alimentos, pues pueden ser los alimentos procesados, las pastelerías industriales, la bollería industrial. ¿Qué nos referimos con esto? Pues todos los panes, todas las galletas, todos los pasteles tienen muchas grasas refinadas, muchas harinas refinadas, muchas azúcares refinadas, grasas trans, grasas saturadas, etcétera. Y los aceites tropicales, por ejemplo, los aceites de coco y los aceites de palma. Entonces, pues hay que moderar este consumo. También podemos moderar el consumo de otros alimentos, como por ejemplo el huevo. Sabemos que las yemas de los huevos contienen mucho colesterol, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? O moderar nuestro consumo de huevo, o podemos cambiarlo por claras de huevo. Entonces, pues las claras de huevo tienen mucha proteína. También es bueno consumir las yemas, pero no en exceso. Ya en exceso, pues puede traer estos niveles de colesterol altos. Entonces, pues por ejemplo, para una persona mayor con altos niveles de colesterol malo, pues podemos sustituir el huevo por claras de huevo. Lo que no va a tener yema, va a tener menos colesterol y va a ser un poquito más sano para ese tipo de personas con este tipo de LDL alto. Otro pueden ser los mariscos, son muy saludables, pero contienen colesterol. Entonces, pues podemos limitar un poquito su consumo, como camarones, langosta, etcétera, etcétera. Algunas vísceras también, como el hígado, los riñones, también contienen mucho este colesterol, son muy sanos, pero también hay que saber limitar su consumo. Bueno, ¿por qué estos alimentos aumentan el colesterol malo? Pues claramente porque tienen muchas grasas saturadas y lo que hace que el hígado produzca más
colesterol bueno y también dificulta que el cuerpo elimine el colesterol malo. Como ya lo dijimos, el sistema de limpieza pues a veces no puede con tanto colesterol malo que se acumule en nuestras arterias. Por eso es muy importante limitar este tipo de alimentos y cambiarlos por opciones más saludables. Hablamos ayer sobre semillas, frutos secos, aceites saludables. Ayer mencionamos unos, pescados grasos. Entonces es muy importante cambiar este tipo de alimentos, sustituirlos y también pues limitarlos. Bueno, algunos consejos para mantener buenos niveles de colesterol en nuestra sangre son diversos, ¿no? Podemos ir desde una dieta equilibrada, evitar alimentos con grasas saturadas, grasas trans, hasta incluir alimentos que reduzcan el colesterol LDL. Ayer hablamos sobre frutas, verduras, pescados grasos, semillas, aceites saludables, etcétera. También hay que hacer ejercicio regularmente, esto es muy importante, lo vengo mencionando 3 semanas, 2 semanas, pero se deja mucho de lado, es algo que pues tenemos que tener en cuenta siempre por lo menos 30 minutos al día. Evitar fumar es otro consejo muy importante. Tener un estilo de vida bueno, como evitar fumar, pues nos va a ayudar porque este tabaquismo puede aumentar los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Y si todavía este tabaquismo se hace en personas con obesidad, pues aún más aumenta las enfermedades cardiovasculares. También el tabaquismo sabemos que produce cáncer y otras enfermedades. Hay que tratar de reducir el estrés también. Sé que es muy difícil porque muchas de nosotros tenemos vidas muy difíciles, a veces, bueno, yo no tanto, pero ustedes supongo que sí, tienen hijos o el trabajo, entonces, pues son muy difíciles sus vidas a veces no. Entonces, este estrés crónico puede aumentar el colesterol malo. Entonces, pues hay que encontrar unas formas, tratar de reducirlo, por ejemplo, hacer yoga, meditar al menos 10 minutos, 15 minutos al día, es muy importante. También otro, pues puede ser mantener un peso saludable, evitar, pues ya sabemos, los alimentos procesados, ultraprocesados, embutidos, etcétera. Y bueno, también limitar el consumo de alcohol. Esto es malísimo para nuestro cuerpo. Puede aumentar esto el colesterol. También considerar consumir algunos suplementos naturales como el omega 3 es muy importante, el ácido fólico y algunos de estos pueden ayudar a reducir el colesterol LDL, pero es muy importante consultar con un médico sobre esto, porque no es bueno automedicarnos, no es bueno consumir suplementos si no tenemos noción sobre esto. Hay que contactar con un profesional, siempre, siempre, siempre. Es muy importante esto. Y pues hay que seguir algunos de estos consejos, ¿no? Que nos pueden ayudar. Por último, pues vamos a ver la conclusión. Bueno, aquí está la conclusión. En resumen, pues sabemos que el colesterol LDL, pues es un tipo de colesterol que puede perjudicar a nuestra salud en niveles altos, ¿no? Entonces, pues es importante ser consciente de los alimentos que lo contienen, que aumentan este colesterol, y los alimentos que pueden reducirlo. También hay que hablar con nuestras familiares, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros papás, tíos, etcétera, sobre estos hábitos. Si vemos que tienen muy malos hábitos, pues decirles que hay opciones mejores para tener una vida más digna, más próspera, más larga y pues también tomar control de estos hábitos para nosotros, etcétera. Tener una vida plena, una vida larga, a veces es cuestión de nosotros. Entonces, por eso hay que, pues, por así decirlo, ser conscientes, ¿no? De esto. Hay que consumir alimentos buenos en nutrimentos, bajos en este tipo de colesterol malo, alimentos naturales hay que consumir más. Entonces, yo sé que a veces los alimentos, por así decirlo, con muchos nutrientes no son tan fáciles
en el nivel económico, pero pues hay sustitutos, ¿no? Muchos sustitutos. Las leguminosas son una muy buena fuente de muchas cosas, no nada más de proteína, de carbohidratos, de vitaminas, de minerales, y es muy barato. Otros pescados como el atún es muy barato, las sardinas son muy baratas, la tilapia es barata, el salmón no es barato, pero es muy bueno. Entonces, si pues podemos darnos el gusto de consumir por lo menos salmón una vez a la semana, pues sería muy bueno para nosotros. Si no, pues consumir atún, sardinas, que también son muy buenos, algunas semillas como la chía, las semillas de lino, y tratar de evitar freír cosas en aceite, ¿no? ¿Cómo cambiamos esto? Pues tenemos otros métodos de cocción: hervir, asar. Otro pues también puede ser, esto no sé si se considera método, pero por ejemplo las freidoras de aire no necesitan aceite y pues le dan la consistencia crujiente, si eso es lo que buscamos, a la comida. Entonces pues es muy importante cuidar nuestra alimentación, cuidar estos niveles. Recuerden que tenemos que hacernos eh, análisis clínicos por lo menos una vez al año, todos, y también consultar con un médico profesional si queremos, si nos sentimos cansados, si nos sentimos mal, si no estamos comiendo bien, etcétera. Entonces, esto sería todo de mi parte. Mañana los veo con otro tema también muy importante. Vamos a estar hablando sobre un poquito de enfermedades. Esta semana, no sé de qué hablaremos mañana, yo creo algo como la diabetes o la presión arterial, etcétera. Entonces, pues veré de qué hablaremos. El ejercicio de hoy, pues también es dinámico, va a estar bonito. Y pues esto sería, yo creo, todo de mi parte. Entonces, espero que estén bien, se encuentren bien, tengan un bonito martes, martes, ya martes. Y bueno, espero que se encuentren bien. Adiós.